Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos por la tercera y última parte de este video, que va a corresponder a las formas en las que vamos a iluminar. Es importante tener un lápiz HB como este, con la punta muy bien marcada, muy bien estipulada, y vamos a observar cómo podemos corregir pequeños detalles. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en el ojo hay un pequeño detalle que hice con el lápiz H. Eso es normal que surjan detalles. La cuestión o la idea de utilizar diferentes tipos de lápices, porque ahorita vamos a utilizar el HB, después 2B, 4B y 6B, es ir corrigiendo poco a poco los pequeños detalles que van a ir surgiendo conforme vamos avanzando. Por ejemplo, en el ojo tenemos que este ojo es un círculo perfecto y aquí está un poco mocho. Entonces lo que vamos a hacer con nuestro lápiz HB es redondear, es corregir bien esa circunferencia. Por eso es importante que tengamos bien afilado el lápiz, porque luego hay detalles muy finos. Entonces, ir corrigiendo esa circunferencia, que es esta que está aquí, y definir nuevamente los detalles que vamos a marcar. El lápiz HB va a ir corrigiendo lo que el lápiz H hizo mal o no observó correctamente. Y el lápiz 2B, cuando nosotros hagamos esa función del lápiz 2B, el lápiz 2B va a corregir lo que el HB no corrigió. Por ejemplo, si se fijan, este espacio que tenemos aquí es muy estrecho con respecto a este espacio que tenemos acá. Aquí hay que comparar mucho espacio. Entonces, tengo que corregir con el lápiz HB y abrir un poquito ese pequeño detalle para que mis espacios coincidan. Esos pequeños espacios son los que van a darle la diferencia y la apariencia correcta a mi dibujo. Entonces, ahorita estamos corrigiendo todo lo que es la parte del ojo. Aquí vamos a corregir y aquí, si se fijan, lo vamos a abrir y este espacio del lagrimal es más pequeño que el que habíamos fabricado acá y entonces vamos a ir corrigiendo. Y también vamos a ir corrigiendo las partes de las sombras. Esta pues está bien, sin embargo, siento yo que está muy largo con respecto a la realidad. No importa, no necesariamente tenemos que borrar, eso también es importante. Podemos corregir sin borrar. Esa también es la ventaja de trabajar por capas y por número de lápices. Que por ejemplo aquí yo lo hice muy largo, sin embargo en el original es más pequeño y entonces menos jalado hacia abajo, y entonces lo que yo voy a hacer con mi lápiz HB es corregir esa hendidura y entonces tapo la sombra errónea y las voy corrigiendo. Entonces, si se fijan también, observen muy bien cómo estoy aplicando el lápiz. El lápiz lo estoy aplicando igual que el esfumino, de forma circular y en movimientos envolventes, para que mi lápiz no me maltrate y no me raye el dibujo. Eso es lo más importante. Tenemos que checar también estos espacios y poco a poco ir marcando todas estas sombras. Ahora, volvemos a la parte del ojo rápidamente y vemos que aquí hay sombras que en mi dibujo original no puse. Entonces, con el lápiz HB yo las puedo ir poniendo. Y no necesariamente tengo que poner la textura del pelaje o en este caso del plumaje del águila, porque eso se va a hacer hasta el final con el recurso de la goma. La goma en dibujo no se utiliza para borrar, se utiliza para dar luz. Hay gomas que son especiales para borrar, para que no se maltrate mi lápiz, no se maltrate mi papel y mucho menos mi dibujo. Entonces, yo si quiero hacer esta sola zona de sombra, la voy a hacer y la voy a ir integrando con lo demás. También, si se fijan en esta parte de abajo del pico, hay sombras mucho más intensas que las que están. Entonces, todo eso lo voy a ir checando yo conforme vayamos avanzando.
y lo voy a hacer ahorita fuera de cámara para que después ya se los vaya yo marcando. Hola chicos, bueno pues así está ya terminado con el lápiz HB que estuvimos trabajando en el bloque anterior. Sí es importante que esté muy afilado. Ahora, ya que nosotros marcamos, si ustedes se dan cuenta, puse las sombras más representativas. No tienen que ser idénticas, pero sí las más representativas, como por ejemplo esta que está aquí arriba y que hay otra hacia abajo, y hay sombras que están más determinadas, las más evidentes. Esas son las que vamos a ir marcando, y de ser posible la parte de la textura. Lo mismo sucede con la parte de esta textura. Esta textura se hizo de una forma muy sencilla con el esfumino sucio, que es o ya cargado de grafito, y solamente se hacen pequeñas líneas, pequeños puntitos. El esfumino no las va a marcar tan fuertes, y entonces ya le va a dar todo lo que es la parte de la textura. Obviamente si la zona es oscura, pues se va a ver muy suave, y si la sombra el lugar tiene mucha luz, pues se va a ver un poquito con más fuerza. Lo mismo va a suceder con las líneas que corresponden a a las plumas. Nada más esto es marcarlos de forma sencilla para pues estipulando la dirección de cada uno de los de las texturas. Es nada más para marcar. Vean cómo hay partes más oscuras, más claras. Todo esto se hizo con el lápiz HB, Ahora vamos con la siguiente capa, que es el de 2B. Vamos a trabajar lo mismo, vamos a sombrear. Empezamos con el ojo, y no se trata de tapar lo que ya hicimos, se trata de sombrear las partes que se vean más oscuras. Por ejemplo, la sombra. Aquí el lápiz 2B es un lápiz que pinta un poquito más fuerte que el HB. Entonces hay que sacarle provecho a los números de los lápices. No se vale usar un lápiz 2B y que lo utilicemos como si fuera un H, así de suavecito, o un lápiz 4B y que lo utilicemos sin presionar como un lápiz 2H. O sea, el 4B debe verse que pinta como un 4B, es decir, oscuro. El 2B como un lápiz que pinta como 2B, o sea, término intermedio. El 2H como un lápiz 2H. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tomándolo y presionando con firmeza, no con rudeza, con firmeza sobre el papel. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a marcar la parte de la sombra del ojo. Si ustedes se fijan, toda esta zona está oscura. Aquí yo voy a ponerla, pero no se trata de tapar lo que ya hice. Hay ligeras luces y ligeros detalles. Por ejemplo, aquí hay una luz blanca que no la voy a marcar, pero sí la voy a definir, para darle esos reflejos que se ven en la parte del ojo de mi águila. Esta zona, si se fijan, está muy grisácea, pero yo voy a usar el 2B, pues se va a ir oscureciendo. Y entonces voy a ir poniendo los detalles que yo veo oscuros, son los que voy a ir marcando. Si yo tengo una zona de oscuridad total, bueno, pues entonces lo voy a hacer con el lápiz presionado, con firmeza, no con dureza. Es decir, no lo voy a hacer con tanta fuerza que se vea un surco sobre el papel, sino que lo voy a marcar que dibuje como debe de ser el lápiz, no ligero. Ahora, entre más pasadas le des, es mejor. Para que no te excedas de presión, entonces es mejor si te da un poco de pendiente eso, pues entonces repasa, como en este caso que estoy repase, y entonces el mismo lápiz te va a dar la sombra adecuada en base a los repases del ojo, ¿no? De los repases del lápiz. Y entonces así voy a ir marcando, voy a ir remarcando las sombras. Solamente las que son muy intensas, las que no son intensas no las marco. Si hay algunas sombras intensas que no marqué, pues las pongo. Y así ya voy empezando a dar un poquito más de detalle al caso de mi águila. Por favor,
tómenlo con mucho cuidado, no se excedan. Hay detalles como en este caso, que hay partes que son más oscuras, hay partes que son más claras. Bueno, pues entonces háganle, si ven rayitas, pues dibujen rayitas. Y así van a ir poniendo cada una de las texturas. Les vuelvo a repetir, no se trata de tapar lo que ya hicimos. Yo voy a ir sombreando todas estas zonas que yo veo como oscuro, ahora con el con el lápiz 2B, y voy a ir corrigiendo, como ustedes se dan cuenta aquí, los detalles que no quedan correctos. Entonces, una segunda o tercera observación. Enseguida les vuelvo a pasar el dibujo como quedó ahora con la parte del 2B. Pues aquí está la parte del 2B. Como pueden ver, ya tiene muchísimo más detalle, más textura. Ya nada más era cuestión de explicarles cómo funciona esto de la textura. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar nada más dándole pequeñas rayitas, que esto fue lo que hice a lo largo de todo el plumaje, y definiendo, por ejemplo, si aquí hay como un arco, yo lo marco aquí, y entonces empiezo a apoyar, jalar, o sea, tú apoya tu lápiz y ve trazando con suavidad cada una de las partes en las que está más oscuro. Apoyo, jalo, apoyo, jalo. Ahora corresponde al trabajo con el 4B. El 4B es un lápiz mucho más oscuro y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir corrigiendo y vamos a ir oscureciendo toda la parte que tenemos de los oscuros. Es muy importante, el secreto de un buen dibujo es la calidad de oscuros y el contraste que tiene con los blancos. Entonces, ahorita no se trata de tapar lo que ya hicimos, sino se trata de enfatizar las partes oscuras. Es exactamente lo mismo, yo lo voy a hacer fuera de cámaras para que ustedes lo vean. Recuerden que ahorita vamos a trabajar con 4B e inmediatamente después lo haremos con un 6B y ya estamos a punto de terminar nuestro trabajo. Enseguida regresamos. Bueno, pues aquí ya está cómo quedó con el lápiz 4B. Estamos viendo que ya está pues prácticamente terminado. Le hice el fondo ya. Esto fue muy sencillo, pero si gustan se los explico. Es nada más rellenar en formas circulares y con el esfumino pues darle una pasadita, y ya cuando estemos llegando al contorno de los puntos, pues nada más unas pequeñas rayitas aquí para que se vea, para que no se vea delineado. Eso es muy importante para que se vea más agradable. Ahora vamos a empezar con el 6B. El 6B vamos a hacer lo mismo, pero ya no en tanta cantidad porque es un lápiz muy oscuro. Entonces, con que hagamos pequeños detalles, solamente donde veamos un oscuro total, un oscuro 100% negro, o donde veamos que les hace falta un poquito de textura. Por ejemplo, aquí yo siento que le falta un poquito de textura, y vamos a ponerlo para que lo vean esta parte y arreglarlo. Y lo que vamos a hacer es utilizar un pedacito de goma como yo tomé esta goma y la corté. Entonces, ustedes pueden cortarla con el cúter o con las tijeras. Cortar un pedacito, ahí se fue volando por allá, como si fuera una rebanada de pastel. Y con esto, fíjense muy bien, vamos a darles las luces que hace falta. Por ejemplo, aquí le hace falta un poquito de textura de pelo, entonces hay que quitar, literalmente, darle un pequeño jaloncito. Lo voy a afinar más porque me da unos trazos muy gruesos. Y entonces con una goma que no sea muy esponjosa, que sea regular y que tenga que ser blanca, forzosamente, no van a usar goma de otro color. Y entonces fíjense cómo apoyo, jalo, y entonces va saliendo la luz de la textura del cabello. Como ya tenemos allí un tono de base, pues estas rayitas van a funcionar muy bien.
y entonces le vamos dando la textura de la luz de cada una de las plumas. Y ya cuando hayamos pasado esos detalles, con un lápiz bien afiladito, un H o un HB, a un lado abajo, si podemos, de donde se hizo esas líneas blancas, le vamos a pasar suavemente una línea con lápiz para resaltar la luz. Y esto va a hacer que nuestra textura que nosotros hicimos resalte un poquito más. Espero que se vea aquí con la cámara, si no ya cuando termine todo esto ya vamos a hacer un close-up de todo el trabajo. Y ya con el 6B igual vamos a repasar para dar el fondo con una tonalidad. También, si ustedes se dan cuenta, aquí le falta luz. Con la goma se la vamos a ir marcando. Y toda la textura que tiene el pico en cuestión de luces, lo podemos sacar con este tipo de goma. Para darle los efectos de las venas o de las marcas que tiene el hueso de... Bueno, no sé si sea hueso, pero lo que es el pico del águila, ¿no? Entonces, ahorita todo esto yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer en fuera de cámaras y ahorita vamos a ver cómo quedó. Pues bueno, chicos, aquí está el resultado final. Ya vamos a verlo en su totalidad. Quiero hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se ve la textura del plumaje. Fíjense muy bien las líneas que se hicieron con las gomas en cuestión de luz, y abajo de esa línea pues siempre vamos a encontrar una línea más oscura para que le dé el énfasis a la luz, si es que queremos hacer un contraste mucho más llamativo. Si lo queremos hacer mucho más suave como esto, pues no hay necesidad de poner las líneas abajo. Se corrigió mucho lo que es el ojo, se le dio profundidad, es una de las partes pues características de este animalito, entonces hay que poner mucha atención allí. Y aquí pues entonces existe mucho tipo de textura con respecto a al plumaje de la cara, la cabeza. Y sobre todo cuando estamos trabajando cuestiones en blanco, pues sí ver cómo se ven estas luces que se hicieron con la goma. Recuerdo que le hicimos con la goma blanca. En algunas ocasiones yo le pongo líneas abajo de esas luces, líneas con un lápiz, un F o un H, para enfatizar la luz, pero a veces no se las pongo porque eso hace que se vea más lumínico este asunto. Bueno, pues aquí ya está el resultado, pero aquí necesitamos hacer en la comparativa siempre para que veamos si se parece. Creo que no quedó tan mal, creo que se ve aceptable. Anímense a practicarlo. Vean, es muy interesante ver cómo podemos pasar de las cuestiones abstractas, el encaje, al manejo de luces y sombras. Creo que el resultado está aceptable. ¿Ustedes qué opinan? Inténtenlo, practíquenlo, hagan muchos, geometricen antes que empezar a dibujar y después vayan por capas. Es uno de los mejores métodos que en lo personal a mí me ha funcionado. Pues muchas gracias por su atención a estos 3 videos y les mando un gran abrazo y anímense a dibujar.